Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Nápoles y a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones. Como saben, ante la pandemia que nos aqueja, han sufrido perjuicios los derechos laborales de los trabajadores, ello debido al cierre temporal o definitivo de diversas fuentes de empleo. Muchos empleadores han decidido separar a sus trabajadores de sus empleos, liquidándolos o disminuyendo su salario sin su consentimiento. Muchos otros simplemente han decidido despedirlos sin justificación, violando así uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo, que es la estabilidad en el empleo. Hecha la anterior introducción, el día de hoy abordaremos precisamente el tema denominado la estabilidad en el empleo. Y para ello tenemos a nuestro invitado especial, el día de hoy, al maestro Federico Guillermo Arciénega Ávila, quien es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en la Universidad Intercontinental Generación 8792. Cuenta con la especialidad en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México. Además cuenta con diversos cursos de especialización en Derecho Laboral y Derecho Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es conferencista a nivel nacional e internacional en Israel, España, Uruguay y Perú. Ha participado en diversas publicaciones en revistas especializadas en Derecho de México y de España, así como en la participación en la obra colectiva en honor a Néstor de Buen Lozano, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial el día de hoy. Federico, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Repito mi nombre, Federico Guillermo Arciénega Ávila, para servirles. Muchas gracias, Federico. Estamos muy contentos de que hayas aceptado esta invitación a este espacio. Y pues bueno, el día de hoy anunciamos que tu participación versaría sobre la estabilidad en el empleo. Y si me lo permites, me gustaría ya iniciar con esta entrevista con algunas preguntas. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, pues la primera pregunta sería la siguiente. ¿Qué es considerado estabilidad en el empleo? El derecho del trabajo es lógico. Y debido a eso, surgen las relaciones laborales. La relación laboral es permanente, por tiempo indefinido. A eso le llamamos estabilidad en el empleo, siempre y cuando se cumplan con todos y cada uno de los compromisos por las partes, tanto del que ofrece el trabajo como de aquel que lo presta, y que no incurre el trabajador en una causal de rescisión de la relación laboral, al igual que el patrón, porque también hay causales de rescisión imputables al patrón. Básicamente. En este sentido, perdón, te interrumpí, sí te escucho. No, adelante. No, adelante, es que iba a mencionar algo, pero ya lo estabas refiriendo, Por favor, disculpa. menciónalo. Ok, entonces nos comentas precisamente que esa estabilidad en empleo es esa seguridad que debe tener en su caso un trabajador respecto a su relación de trabajo. Si no es contratado con alguna de las excepciones que marca la ley. La regla general, que actualmente se está convirtiendo a la inversa, es la estabilidad en el empleo, es la contratación por tiempo indefinido. Las excepciones es la contratación por tiempo determinado, por obra determinada, por temporada, por capacitación o por capacitación. Hay una más que ahorita me recuerdo. O a prueba, el contrato a prueba. Esa es la otra excepción.
Pues básicamente, si no te encuentras dentro de una de estas características, el contrato es por tiempo indefinido. Bueno, habría otra, en el caso de la minería, para explotación de minas que se vayan a volver a explotar o que hayan estado agotadas. En ese caso también hay una excepción, pero por regla general, la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, es decir, que hay una estabilidad en el empleo, a menos de que el trabajador incurra en alguna causal determinación de la relación de trabajo por causas imputables a él, que serían falta de probidad o honradez, sería mentiras al patrón, agresión a uno de sus compañeros, al mismo patrón o a uno de sus familiares, faltas injustificadas, básicamente. ¿Sí? En ese sentido, Mientras el trabajador no incumpla con sus obligaciones e incurra en una causal de rescisión, la relación debe ser permanente si no está en uno de los casos de excepción, que tiene que ser hecho por escrito. Recordemos que el derecho del trabajo es una cuestión de hecho, más que de derecho. Exista o no exista contratos de trabajo, mientras el trabajador preste un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, existe la relación de trabajo. Entonces, es imputable al patrón bueno, sí, creo que se fue el audio. A ver, en un momento lo solucionamos. Creo que se había ido el audio. Nos estabas explicando. sí, en parte me Sí, quedé. Nos regresamos a la relación laboral, es por tiempo indeterminado por regla general y por excepción que marca la ley claramente que deben de estipularse por escrito. Hay causas o motivos por los cuales la relación puede ser por tiempo, obra determinada, capacitación o prueba, pero son la excepción, no es la regla. Los trabajadores actualmente se encuentran con un problema, que los patrones, dependiendo de su tamaño, es muy difícil la subsistencia de las fuentes de trabajo. Y algunos de ellos han decidido cerrar las empresas, bajar los salarios, simplemente despedirlos. Digamos que no existe fundamento legal alguno para despedirlos, pero es una cuestión de hecho, donde un patrón procurará, en su caso, liquidarlos para que subsista la fuente de empleo, liquidarlos o bajarle los salarios, acordado con ellos. Eso se puede realizar por medio de acuerdos con los sindicatos o acuerdos colectivos. En el caso, los pilotos de Aeroméxico o de otras tantas empresas que han hecho acuerdos sindicales para disminuir los salarios. La ley no tiene fundamento, pero en las negociaciones colectivas, claro que existe la posibilidad de que se intente que subsista el empleo o que el día de hoy haga una terminación de la relación laboral, se pague al empleado sus alcances económicos, con posterioridad se les vuelva a contratar.
están las fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque hay empresas que no pueden sostener sus nóminas, los gastos ante el Seguro Social, ante el Infonavit, todo lo que es seguridad social durante todo este tiempo, aparte de pagar rentas, pagar sin número de cuestiones. Entonces es una cuestión de hecho. Aquí, el otro día escuchaba a un abogado laboralista que decía, por favor, los que lleven a trabajadores, los abogados que lleven a trabajadores, intenten conciliar, intenten poder llegar a un buen arreglo. Y al final, si están preparando miles de demandas, igual que el día de mañana, no pueden cobrar tantas demandas. Así Porque es. recordemos que hay muchos patrones, que son la mayoría de los patrones de México, que son pequeñas empresas, las cuales dan empleo a la mayoría de nuestros trabajadores. Y esas empresas no pueden subsistir durante todo ese tiempo pagando salarios. Es muy difícil. Yo normalmente soy abogado patronal, debo de reconocerlo. Pero antes que nada, soy abogado. Igual llego a defender trabajadores. Gracias. En ese sentido, ¿qué requisitos se necesitan para adquirir precisamente la estabilidad la estabilidad laboral? Regresamos a la pregunta anterior, más bien lo que explicaba con anterioridad. La relación de trabajo es una cuestión de hecho, no de derecho, es una cuestión de hecho. Muchos patrones o gente que intenta disimular las relaciones de trabajo les hace contratos de otra naturaleza o que dicen que son de otra naturaleza cuando en realidad los trabajadores prestan el servicio. Entonces, para que se dé la estabilidad del empleo, tiene que haber la prestación de un servicio personal subordinado a cambio de un salario y que ambas partes cumplan con las obligaciones que les impone el contrato. No existe. Creo que se nos volvió a ir el audio, licenciado. Se nos volvió a ir el Perdón, audio. no escuché la pregunta. Ya, no, es que se había ido el audio. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Se había ido el audio en la transmisión. ¿Ya me escucha, licenciado? ¿Sí? Se nos había ido tu audio. No sé si hay algún detalle con el micrófono de tu computadora. Ahí no sé si nos escuchas. ¿Ya nos escuchas? No nos escuchas. Nada. A ver, ahí ya movimos un poco aquí creo que está con el audio. No sé si ya nos escuchas. Ahí sí alcanzas a escucharnos. ¿O todavía no? Nada, no se escucha nada. Nosotros ya te escuchamos, ¿no me escuchas? No sé si no se silenció el micrófono. A ver, vamos a volver a entrar en la sesión para ver si logramos escucharte. Dame un momento. Tenemos unos detalles técnicos, estimada audiencia, por favor tengan un poco
de paciencia y comprensión. Esto de la tecnología no siempre está de nuestro lado, más tratándose de transmisiones en vivo. Adelante, ya nos escuchas, licenciado Federico. Sí, no, pero Nada. No, o sea, el problema sí está bien. La página está bien refrescada. Si lo intentas en el otro teléfono. No. Sí, adelante. Ya nos escuchas. No se escucha nada. No se escucha nada. Dile que no se escucha nada. No, permíteme. A ver, habla tú. Sí. No escucho. Ahí ya alcanzas a escucharme, licenciado. Bien. Sí, adelante, ahora sí. La siguiente pregunta. Oh. Ok, perfecto. Sí, ¿y escuchaste lo Sí, que se cortó un poco. La vuelvo a preguntar para la audiencia que apenas está conectando y que nos está Claro, siguiendo en correcto, esa transmisión. correcto. Ok, la pregunta es, ¿qué requisitos se necesitan para adquirir la estabilidad en el empleo? Y nos mencionabas los tipos de contratación. Sí. La estabilidad en el empleo se adquiere por la simple prestación del servicio, mientras no haya una condicionante que le imponga esa relación de trabajo, una modalidad de las marcadas por la ley, que sea por tiempo, obra determinada, por temporada, capacitación, por prueba. Otra de estas, o en el caso de la minería, perdón, se me lleva el caso de la minería para explotación de minas agotadas. Básicamente son los casos en los cuales podría haber una excepción, pero fuera de eso, muchos patrones, bueno, hay gente que intenta incumplir con la ley y les dice, no te puedo dar el trabajo permanente o no te puedo dar la planta hasta que hace más tiempo y te pueden inscribir al Seguro Social. No tienen fundamento para hacerlo, a menos que entren como trabajadores por tiempo, obra determinada. Hay figuras como Petróleos Mexicanos, donde manejan los trabajadores transitorios, que no son trabajadores por tiempo indeterminado. Sin embargo, también tienen antigüedad, generan antigüedad. Pero ahí es una excepción que la ley le da un poco de espacio, más que la ley, los tribunales le han dado espacio a Petróleos Mexicanos para tener trabajadores transitorios, trabajan con ellos durante 20 años, como transitorios, en que les otorguen la planta. Pero eso está mal, eso no debería de ser, porque son trabajadores a los cuales necesitan, los cuales les están prestando un servicio. Pero en las empresas normales no pasa eso. Las empresas del Estado, en el caso de las paraestatales, intentan torcer la ley. Y los tribunales luego se los permiten. Por eso manejan mucho lo de los derechos preferentes para poder adquirir la planta. Es decir, para poder adquirir un trabajo que tenga la planta definitiva, que esté dentro de presupuesto. También un puesto fuera de presupuesto lo van a terminar eliminando a las primeras de cambio. Pero eso es en el caso de una paraestatal que recibe presupuesto. Pero con los trabajadores, el apartado A de la ley, regla general, las relaciones siempre son por tiempo indeterminado, tienen derecho a permanecer en el empleo mientras cumplan con las obligaciones y no se encuentren en uno de los casos de excepción que marca la ley. Adelante. En este sentido, a estas empresas paraestatales, ¿qué ocurre con la estabilidad en el empleo respecto al resto de los servidores públicos?
Las empresas del apartado A, el que ya es trabajador, el que obtiene la planta, tiene su trabajo. Creo que otra vez se nos fue tu audio, licenciado Federico. Creo que otra vez se nos fue. No sé si tú alcanzas a escuchar. Ya regresó. Ahí sí me escuchas. Sí, sí escucho, correcto. Ok, sí, adelante, adelante. En el caso de los trabajadores del apartado A, el 123 constitucional, trabajan para una paraestatal y obtienen la planta, la permanencia en el empleo es igual. Incluso en el caso de un transitorio, mientras exista eh, la raíz, el trabajo, mientras exista la causa de la contratación, habrá prórroga. Habrá prórroga en la contratación. La subsistencia de la materia de trabajo. Palabras de la subsistencia de la materia de trabajo. Mientras exista esta, el contrato deberá de irse prorrogando, así sea por un mes. Por decir, si tú contratas a un trabajador para sustitución de otro que se fue por enfermedad, durante ese mes no regresa y continúa el motivo continúa enfermo, tendrá que haber una prórroga de ese contrato. Mientras dure la causa que le dio nacimiento al contrato. Igual, tenías una contratación para realizar una labor que normalmente no realizas, pero lo vas a realizar con tus propios trabajadores, porque en ese caso también puede darse la excepción de que contrates a una outsourcing, una prestadora de servicios, pero son empresas las cuales pueden contratar para realizar un servicio en particular dentro de la empresa, una labor que no realiza normalmente la empresa. Como puede ser el caso de mantenimiento de computadoras, como puede ser algún tipo de afanadores, o instalación de maquinaria, o la gente que realiza el arreglo de los pastos, pero son labores especializadas y muy determinadas, no labores que realice normalmente la empresa. Muy bien, y bueno, en ese sentido, ¿cuál es la finalidad de la inamovilidad en el empleo? La seguridad para el trabajador, la seguridad para el patrón, pueda desarrollarse, que se dé la capacitación, que se invierta, que se dé la capacitación a los trabajadores y puedan mejorar su trabajo, hagan las cosas mejor cada día. Una gente teniendo seguridad en su empleo realiza mejor su trabajo que una gente que no tiene la certeza que su contratación es permanente. Cumplen programas de capacitación y adiestramiento. Cumplimiento de programas de capacitación de adiestramiento, cuidado y higiene, y todos los planes y programas que tiene que desarrollar la empresa. Esta inamovilidad, ¿en qué parte de la Constitución podemos encontrarlo regulado? En el artículo 123 constitucional, fracción 22 de la ley, ahí nos lo marca. También la ley federal del trabajo también lo establece. En que el trabajador debe de ser contratado por una de las causales
Creo que otra vez se nos fue el audio, licenciado. Otra vez, ahí no sé si tú me alcanzas a escuchar. De nueva cuenta, Ahora sí. la regla es el trabajo por tiempo indeterminado. Y la excepción es un contrato por tiempo u obra determinada, o sea, por un lapso de tiempo o para la realización de una obra o una temporada, que ahí también puede suceder, que se contrate a la gente por temporada. Por ejemplo, la gente que se contrata para Navidad, solamente se les contrata por la temporada de Navidad. ¿De dónde surge esta idea de la estabilidad en el empleo? Bueno, en nuestro derecho, en el derecho mexicano, con la Constitución del 17, surge una idea de estabilidad. Pero en aquel entonces, cuando surge la ley, la Constitución del 17, existía una contradicción entre la fracción 21 y la 22 del artículo 123 constitucional. Entonces, aparte de que los estados podían legislar en materia de derecho del trabajo. Entonces, cada estado tenía su propia legislación. Es hasta 1929, en los cuales la fracción 21 y 22 son modificadas. Y entonces se federaliza también, aparte de esta modificación de estas fracciones, se determina que en materia de derecho del trabajo, el único que podrá legislar será la autoridad federal. Y entonces, durante este desarrollo, desde la Constitución del 17, las ideas de Flores Magón y otras ideas internacionales, porque aquí no era un país industrializado, no había muchos trabajadores. Empezamos teniendo un artículo constitucional para una realidad que no teníamos. Así es. Trabajadores, pero principalmente aquí había una industria agronómica que también tiene trabajadores, pero era de distinta naturaleza la de la industrial. Entonces, ya para el año de 1929, antes de la ley de 31, viene el surgimiento de esta estabilidad. Algunos dicen que fue una estabilidad relativa. ¿Por qué? Entre la fracción 21 y la 22, una dice que no puede despedirse a los trabajadores, puede no someterse al arbitraje, mientras no se trate de un caso de despido injustificado. Antes sí tenía la posibilidad del patrón de no someterse al arbitraje, así se tratara de despido injustificado. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a surgir un sinnúmero de jurisprudencias respecto al no sometimiento al arbitraje, que tiene que ver el artículo 49, 50 y 947 de la ley de la materia. Sumisión al arbitraje con un no acatamiento del auto, pero eso ya es distinto. Y seguido todo un procedimiento en juicio. Y en relación a estos preceptos que nos mencionas que se encuentran precisamente en la Ley Federal del Trabajo y que hablan de esa cuestión, ¿en qué casos el patrón queda eximido de cumplir un contrato? Engaño por parte del trabajador o del sindicato para contratar al trabajador. En caso de más de 3 faltas en un periodo de 30 días, o sea, la cuarta falta injustificada es motivo de rescisión de la relación de trabajo. En caso
de que el trabajador cometa faltas de probidad u honradez en caso de agresión en contra del patrón o de uno de sus familiares, en caso de agresión en contra de otro trabajador de la empresa, en caso de que cometa intencionalmente daños en la empresa. Una nueva, una que tiene poco tiempo, en el caso de acoso contra uno de sus compañeros, contra el patrón, acoso sexual. Esa es relativamente nueva. Ajá. Que acuda bajo los efectos de una droga o enervante, a menos que esté prescrita por un médico. Creo que en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que se corren con la estabilidad en el empleo? Otra vez no te escuchamos. Cada vez que un trabajador incurra en una causal de rescisión, puede perder su empleo. Claro, que como he dicho, el derecho del trabajo es cuestión de hecho, y muchas cuestiones de hecho tienen que acreditarse, son materias de prueba. Muchos patrones no pueden rescindir la relación de trabajo porque no cuentan con los elementos para poder rescindir la relación de trabajo. Yo, por ejemplo, muchos de mis clientes son contadores. Me dan un sinnúmero de trabajo porque le dicen al patrón, tienes derecho a hacer eso, tienes derecho a hacer el otro. Se sienten abogados. Así es. Surge una problemática inmensa ahí, con la cual hacen que yo tenga que ir a defender ya sea al patrón o al trabajador. Que no sé. ¿Cuándo se habla de una terminación de la relación de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo? Artículo 53 de la ley. 53, fracción primera. Es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el patrón. Es un convenio. Una causa de terminación de la relación de trabajo por acuerdo entre las partes. Donde al trabajador se le deben de cubrir sus partes proporcionales de todo. Están de acuerdo y se les cubre sus partes proporcionales. Como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo. Aquí, en el caso del convenio, solamente es exigible cuando hay, es exigible la prima de antigüedad cuando hay más de 15 años trabajados. Si no han cumplido con los 15 años, no existe obligación de pagar la prima de antigüedad, que son 12 días por año al doble del salario mínimo. Es decir, que no puede exceder el doble del salario mínimo. Si el salario sobrepasa el doble del salario mínimo, el tope será el doble del salario mínimo. Federico, nos han hecho algunas preguntas aquí en el chat. Sí, claro. Me gustaría que nos ayudaras a contestarlas. La primera que nos dejan es la siguiente. ¿Cuáles son las razones válidas para despedir a un trabajador de manera justificada? O algunas, ¿no? Porque sabemos que hay varias. ¿Cuáles podrían ser algunas que tengan validez para despedir justificadamente a un trabajador? Una falta de probidad o honradez. El trabajador se esté robando material con el que trabaja. Que el sindicato o el trabajador mientan respecto
de las características que tienen o de la capacidad que tienen para realizar el trabajo. Que el trabajador insulte al patrón o a sus familiares o bien a otro trabajador. Que en un periodo de 30 días el trabajador tenga más de 3 faltas injustificadas. Serían algunas de las causales de rescisión. Muy bien, otra pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una empresa compra a otra empresa y la sustituye en relación a las relaciones de trabajo? Bueno, aquí hay varias figuras que pueden entrar. Una, Otra vez se pausó el audio. ¿ya me escuchas? Ya, adelante, adelante. Ya, gracias. Puede haber una subrogación, Uh-huh. una sustitución patronal, que el patrón que adquiere la empresa deba de reconocer salarios, antigüedades, categorías, todo de los trabajadores. Puede ser que se dediquen a otra materia, entonces los trabajadores tendrán que reclamar sus derechos al anterior patrón. Muy También bien. Y que existen los casos en los cuales las empresas completas los hacen contratar con otra empresa que es prestadora de servicios. Es un fraude a la ley, donde ningún trabajador, se queda la empresa sin ningún trabajador y todos los trabajadores son de la prestadora de servicios. Pero eso es un fraude a la ley porque, como ya lo he dicho, una prestadora de servicios o outsourcing auténtica es una que se dedica a una labor en particular y no a todas las labores de la empresa. sí, efectivamente, como lo refieres, ¿no? Esa es la característica de una empresa, de una contratista, que las funciones a desempeñar de los trabajadores contratados de esa naturaleza, pues sea específica, ¿no? No que ya hay empresas que abusan y de toda su plantilla la tienen contratada de esa manera. Exactamente. Y bueno, nos hacen una última pregunta. ¿Es considerada la estabilidad en el empleo como un derecho humano? Es una interesante pregunta. No encuentro un precedente respecto a esta consideración. Yo creo que sí es un derecho humano el derecho a la estabilidad en el empleo, cuando es contratado de esa naturaleza. Perdón, es que recordé una cuestión y se me fue. Un segundo, déjame, antes de la pregunta. Adelante, adelante. Estabilidad. La estabilidad en el empleo en nuestro país considera absoluta. En muchos otros países es relativa. ¿Por qué es relativa? Porque se cambia por una indemnización, por un dinero. Si yo te cubro cierta cantidad que me estipula la ley, puedo dar por terminada la relación de trabajo. En esos casos hay una estabilidad relativa, no hay una estabilidad absoluta como en nuestro caso. Mucha gente ha propugnado porque la estabilidad sea absoluta, para que, no sea absoluta, sea relativa, para que el trabajador cuide su trabajo, para que no caiga en que ya estoy contratado, ya tengo mi trabajo, ya puedo hacer como que trabajo, ellos hacen como que me pagan. Entonces, ahí hay otra cuestión que también puede causar al futuro que se modifique la ley, pero que no suceda así.
En Estados Unidos, donde a un trabajador ya no es eficiente, le dicen adiós. Ahí creo que ni siquiera tiene la indemnización, a menos que sea por una causa, como porque eres negrito o porque eres homosexual, o sea, alguna causa discriminatoria. Pero aquí en términos generales es permanente y yo considero que sí debería ser considerado como un derecho humano, dada nuestra Constitución, que es la regla general, el que el trabajo sea permanente, por tiempo indefinido. Pero como te digo, no recuerdo ninguna determinación de ninguna corte internacional al respecto de que sea considerado como un derecho humano. Eso también es importante. Muy Pero ahí bien. está nuestra norma constitucional. Sí. Sí, como lo refieres, ¿no? Entonces, esta característica de la estabilidad del empleo, pues es algo muy importante precisamente en las relaciones de trabajo y como lo mencioné al inicio de esta entrevista, que esta estabilidad pues se ha visto fracturada y lesionada por la pandemia que actualmente estamos viviendo. Claro. Quiero ser muy enfático aquí, que los trabajadores tienen derecho a su trabajo, tienen derecho a una estabilidad, pero también tienen que ser conscientes de cuál es el nivel del patrón con el que están laborando. Si el patrón quiere que subsista la fuente de empleo, Otra vez se fue el audio, Federico, se fue un poco el audio, no sé si tú nos escuchas. sí, yo sí te escucho. No Ah, pueden, ok, nos comentabas esa reflexión. que no pueden rebajarle sus salarios, no pueden despedirlos, pero siempre hay la posibilidad de que celebren convenios, ya sea colectivos o individuales, ya sea de determinación de la relación de trabajo o de disminución durante el tiempo que dure la pandemia, única y exclusivamente de los salarios, porque también hay que ser conscientes de cuál es la realidad de la empresa donde trabajan, donde laboran. Muy bien, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar o puntualizar en este espacio? Que espero que sus empresas puedan sostener sus trabajos. Lo más importante que tiene un trabajador es su trabajo, es su fuente de empleo, porque de ahí se sostienen sus familias. Por eso, mi recomendación principal es tengan la apertura para poder realizar convenios y que puedan regresar al empleo en caso de que las cosas se pongan muy difíciles. Si tienen la fortuna de que su patrón los siga manteniendo, les siga pagando sus salarios, pues den gracias a quien ustedes estimen pertinente, pero si no, piensen en soluciones. No se inmiscuyan en juicios que se van a alargar, que no es seguro que puedan cobrarle a alguien, porque hay muchas empresas que son de papel. Existen un sinnúmero de abogados que van a querer abusar de ustedes. Hay coyotes que les van a querer sacar mucho dinero por llevarles un juicio, con promesas. Y al final la gente no come de promesas. Esto, en último caso, será un negocio. A veces malo, pero un negocio. Hay que procurar convenir y sostener
la relación laboral en el caso de ser posible. Muchas gracias. Federico, a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, te damos las gracias por haber participado en este foro, donde el objetivo es compartir los conocimientos y las experiencias adquiridas. Esperamos tener a futuro una participación más tuya en este espacio, donde estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias por tomar en cuenta y espero haber satisfecho todas las dudas y todas las inquietudes de la gente que se encuentra del otro lado de la cámara, de la pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo allá hasta la Ciudad de México y que pases buenas noches. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, con esto damos por concluida una vez más una de nuestras transmisiones y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales para seguir visualizando este tipo de ejercicio de entrevistas que hacemos. Recuerden también que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre con el que estamos en la página, y esas transmisiones, si por alguna cuestión se las perdieron y no tienen quizás el tiempo o la oportunidad de ver los videos, también estamos en Spotify, precisamente con el mismo nombre de la página. Nuevamente, a nombre del instituto, les damos las gracias por haber participado en esta emisión. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos en la próxima.